Bienvenidos a Ven y Analicemos las Escrituras, el espacio donde estudiamos las Escrituras, analizamos los principios y la doctrina del Evangelio. Lo que vamos a ver hoy no es un simple acto de violencia. Es algo más. Es el preludio, apenas el comienzo, de un conflicto que de verdad iba a definir a toda una comunidad y a dejar una cicatriz enorme en la historia de Estados Unidos. Así que vamos a sumergirnos en lo que pasó en Missouri allá por 1833. Bien, para entender todo esto, tenemos que transportarnos al condado de Jackson, en Missouri. Piensen en esto. Es la frontera estadounidense, ¿no? Un lugar que para muchos era la tierra de las promesas, pero era también un lugar donde las tensiones, las diferencias culturales y las sospechas estaban ahí, latentes, como hirviendo a fuego lento justo por debajo de todo. Y en medio de todo esto, tenemos a una niña, Emily Partridge, de apenas 9 años. Imagínense la escena. Ella ve el pajar de su familia ardiendo, y para ella esto no era un accidente. Para nada, era un mensaje clarísimo y violento. Y no era el primero, fue uno de los tantos ataques de ese verano con un solo objetivo, sacarlos de ahí. Uno se pregunta, ¿cómo se llega a este punto? ¿Qué es lo que lleva a que le prendan fuego a la propiedad de alguien en medio de la noche? Bueno, para entender esta violencia, primero hay que ver las divisiones, que eran profundísimas, entre los dos grupos que vivían en esa frontera. Miren, esto iba mucho más allá de una simple pelea de vecinos. Era un choque de culturas, pero de verdad fundamental. Por un lado, estaban los santos, así se conocía a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La mayoría venía del norte, se oponían a la esclavitud y su vida giraba en torno a la comunidad. Y por el otro lado, los colonos de Missouri. Ellos eran del sur, defendían la esclavitud a capa y espada y valoraban el individualismo por sobre todo. Hasta su idea de por qué la tierra era suya era completamente opuesta. Unos decían por revelación divina y los otros por asentamiento. Cada una de estas diferencias era una grieta que se iba haciendo más y más grande. Entonces, con todas estas tensiones a flor de piel, solo faltaba una pequeña chispa para que todo explotara. Y lo más irónico de todo es que esa chispa la iba a encender, sin querer, un hombre que lo único que buscaba era calmar las aguas. El editor del periódico local. Este editor se llamaba William W. Phelps. Y su intención era buena, ¿eh? Él quería demostrar que su gente, los santos, eran ciudadanos que respetaban la ley, que no buscaban problemas. Pero al tratar de explicar la postura de la iglesia sobre la llegada de miembros negros a Missouri, sin darse cuenta, tocó la fibra más pero más sensible de todas. Claro, para los colonos de la zona, que eran dueños de esclavos, ese lenguaje tan cuidadoso de Phelps no sonó para nada a prudencia. No, para ellos sonó a una invitación con las puertas abiertas para que la gente de color libre se mudara en masa a Missouri. Y eso encendió su miedo más profundo, el más violento, la idea de una rebelión de esclavos. Y la velocidad con la que todo se fue de las manos es de no creer. Estamos hablando de que, en cuestión de semanas, unas cuantas palabras en un periódico lograron movilizar a cientos de colonos enfurecidos. Para el 20 de julio ya se habían reunido en el juzgado y no estaban ahí para conversar, estaban listos para exigir que se tomaran medidas. Ya. Ok, vamos a ese día, el 20 de julio, y veamos cómo esta tensión acumulada finalmente estalla y se convierte en una verdadera tormenta de violencia. Una vez en el juzgado, las exigencias de la turba fueron directas, brutales. Dejen de imprimir su periódico ahora mismo y váyanse todos del condado. El líder de la iglesia, Edward Partridge, intentó razonar, pidió un poco de tiempo para hablar con su gente. La respuesta, le dieron un plazo que era sencillamente imposible de cumplir. Así que seamos claros, esto no era una negociación, era un ultimátum, y punto. Los santos se negaron, y la turba entonces les hizo una promesa muy clara. La obra de destrucción, como la llamaron, iba a empezar de inmediato. Y cumplieron su amenaza, vaya que sí. La turba atacó la imprenta, la destrozaron por completo. Sacaron a la calle a Sally Phelps y a sus 5 hijos y tiraron todas sus cosas al polvo. Y ahí, entre todo el desastre, quedaron las páginas sueltas de un libro de revelaciones que para ellos era sagrado, ahora esparcidas en medio del caos. Pero mientras todo esto pasaba,
Había 2 personas mirando desde lejos, con el corazón en un puño. Eran 2 hermanas, Mary, Elizabeth y Caroline Rollins, de apenas 15 y 13 años. Al ver esas páginas, que para ellas eran sagradas, tiradas en el lodo, se horrorizaron. Y en ese momento tomaron una decisión increíblemente valiente, una que desafiaba su edad y el peligro que las rodeaba por todas partes. Sin pensarlo 2 veces, corrieron directo hacia el peligro. Se metieron entre la turba, esquivando a los hombres furiosos, y empezaron a juntar todas las páginas que podían. Con los brazos llenos, se escaparon hacia un campo de maíz cercano. Y ahí se escondieron, agachadas, conteniendo la respiración, mientras escuchaban a sus perseguidores pasar a solo unos metros, sus gritos rompiendo el silencio. Mientras tanto, la furia de la turba necesitaba un objetivo, un rostro. Y lo encontraron. Se fueron directo a la casa de Edward Partridge. Lo sacaron a la fuerza delante de su familia aterrorizada y lo arrastraron hasta la plaza pública, para que todo el mundo lo viera. Y ahí, en medio de la plaza, le dieron a elegir, aunque no era realmente una elección. O renunciaba a su fe y se iba del condado, o se atenía a las consecuencias. Su respuesta, rodeado de tanto odio, fue impresionante. Una resistencia tranquila, pero totalmente firme. Y por negarse, bueno, lo que le hicieron fue brutal. Lo cubrieron de brea caliente. Imaginen una sustancia que quema la piel como si fuera ácido, y después lo cubrieron de plumas. Poco a poco, el caos fue bajando, pero el día no terminó con una solución, ni mucho menos. Terminó con una promesa escalofriante de que lo peor todavía estaba por venir. En ese momento, en medio de los restos de la imprenta, una mujer, Vienna Jakes, estaba recogiendo con mucho cuidado las páginas que habían quedado tiradas. Y fue ahí cuando uno de los hombres de la turba se le acercó, y su sombra se proyectó sobre ella. Este hombre señaló la figura de Edward Partridge, humillado y cubierto de brea, y le dijo unas palabras que quedarían para la historia, unas palabras que le darían nombre a todo este evento. Esto es tan solo un preludio de lo que van a sufrir. Pero fíjense, incluso en medio de toda esa destrucción, había una luz de resiliencia. Esa misma noche, aquellas páginas sagradas, las que rescataron 2 adolescentes valientes, encontraron un escondite seguro. Fue un pequeño pero poderoso acto de preservación en un día lleno de destrucción. Así que ese día tan violento, tal como lo advirtió aquel hombre, no fue el final del conflicto en Missouri. Para nada. Fue solo el comienzo. La tormenta que se estaba formando iba a ser mucho, mucho más grande y prepararía el terreno para años de persecución y finalmente la expulsión de miles de personas de sus hogares. Si te gustó el video dale like y suscríbete, me ayuda mucho a llegar a más personas que están interesados en aprender del Evangelio. Gracias y que Dios te bendiga.